Desiree Rodríguez Seno nació sin el sentido de la audición, mas su diversidad funcional no es lo único que la define a ella. La definen su inteligencia, su valentía, su chispa, su deseo de superación. Que ser sorda agregó un desafío adicional a la ya retante carga académica del recinto universitario de Mayagüez. Por supuesto, pero también añadió para ella un empuje adicional, ese empeño de superación que quedó demostrado durante la 106ª colación de grados del colegio. Desiree se graduó magna cum laude del Departamento de Ingeniería de Computadoras y ya fue reclutada en una empresa en Austin, Texas. Conozcamos su historia. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería en computadoras en el colegio? Quiero contarles que desde que era pequeña me encantaba la construcción, la creatividad, el diseño, el llevar a cabo algo que tuviera previsto en mi mente. Recuerdo que desde pequeña tenía juguetes de construcción, como ese tipo de los Legos, como esos que traen, que tienen un pequeño taladro. Y ese tipo de juguetes me fascinaba. Las matemáticas eran un gran reto, siempre. Y eso era desde chica. Siempre quería hacer algo. Así. Quería ser científica, de hecho. Sin embargo, una de las cosas que aprendí es que los científicos tienen que hacer muchos informes. Y por eso pensé, bueno, acá en la ingeniería, en este campo del desarrollo, del diseño, de ayuda a la comunidad a través de las ciencias de ingeniería, pues esto no es necesario. Entonces comencé a aprender un poco más acerca de lo que es el software, el hardware, la programación, la robótica y muchos otros campos. Y esto me fascinó y fue la razón por la que decidí hacer esto. Y no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Alguna persona que te haya inspirado a escoger esta carrera, aparte de esa fascinación por todo lo tecnológico? Primeramente, tengo que decir que una persona que siempre ha estado allí dándome la mano desde pequeñita, ¿verdad? Yo no viví con mi papá, fue con mi mamá, fue ella, esta persona. Ella peleó por mis derechos, ella siempre creyó en mí. Y aun cuando otros dudaban de que yo como persona sola pudiera hacer algo, ella nunca dudó de mí. Y siempre tuvo una visión para mí. Y me quito el sombrero ante mi madre, porque siempre peleó por mis derechos. Recuerdo en la escuela elemental, luego que me transferí a una escuela con estudiantes oyentes en las que necesitaba un intérprete sordo, necesitaba una persona, una apuntadora que tomara notas. Mi mamá siempre peleó porque se me proveyeran estos servicios y por eso de verdad que ella ha sido mi inspiración y continúa haciéndolo, aún hasta el día de hoy. También algo más que me gustaría mencionar en cuanto a inspiración es el hecho de que en una ocasión asistí a una presentación en la que este caballero junto con su equipo estaban describiendo cómo ellos estaban creando diferente tecnología y máquinas para ayudar a personas con discapacidades. Yo pensé que era para ayudarlos con tareas de la vida diaria, sin embargo no fue así. Ellos explicaron acerca de esta niña que no podía mover su cuerpo para nada, lo único que podía hacer era soplar. Y ellos querían hacer algo para ayudarla a desarrollar, a continuar teniendo una buena relación con su hermanito. Pues ellos crearon esta máquina en la que ella podría soplar y entonces una bola salía y su hermanito podía batear la pelota, que le gustaba mucho el béisbol. Y eso fue algo que me inspiró, el ver cómo podemos ayudar a personas en la comunidad, no solo a llevar a cabo la vida diaria, sino a divertirse a través de la tecnología y las computadoras. Y al llegar al colegio, ¿cuál fue el reto mayor al que te enfrentaste? Vaya, diría que para mí fueron dos retos. El primero, la lectura como tal. El segundo, el acceso a un intérprete. Este me va a tomar un poquito de tiempo. Voy a hablar primero acerca de la lectura. Siendo que el idioma que utilizo es la lengua de señas y es un idioma visual, como por ejemplo, esto es un árbol y esto es un automóvil. El auto le da al árbol y el árbol cae, ¿verdad? Es muy visual. Sin embargo, en español se utilizan ciertos verbos, se utilizan otras construcciones dentro de la gramática, las cuales se me hacía difícil entender. El lenguaje de señas es mejor para hacer historias,
pero cuando se transfiere a un campo académico es bastante difícil, pues no tiene todos los elementos. ¿Y cómo hacemos esta comunicación para que sea más efectiva? Pues yo me tenía que sentar como intérprete y pensar en vocabulario y en cómo buscar señas que pudiéramos utilizar que reflejaran ese vocabulario en español. Eso fue uno de los retos. El segundo reto fue el tener acceso a un intérprete y hasta el día de hoy yo diría que esto es algo que enfrentan todos los sordos en la isla. Porque, por ejemplo, digamos que un estudiante, a veces ha ocurrido que ponen a un estudiante como intérprete, un estudiante que solo sabe señas básicas. Sin embargo, digamos que yo vengo de otro país, digamos de Italia, me mudo acá a Puerto Rico, y por alguna razón, pues no he aprendido el idioma, el español todavía. Las personas por lo general pensarían, esta persona necesita un intérprete, ¿verdad? Vamos, un intérprete de español a italiano. Es el mismo concepto con las personas sordas. Los sordos necesitan intérpretes profesionales que sepan lo que están haciendo, que a veces son un poco más costosos, sin embargo, se necesita ese tipo de servicio. De manera tal, se respetan las necesidades del estudiante sordo. Por ejemplo, mis clases eran clases avanzadas. No cualquier estudiante estaba apto para interpretar en estas clases. Cuando pienso en un estudiante oyente, él va al salón de clases, se sienta, termina la clase y se va. Sin embargo, para mí la historia era muy diferente. Yo tenía que ir a la clase, sentarme con el intérprete, a veces sentarme con el profesor. Cuando me sentaba con el intérprete era ver qué señas íbamos a utilizar, qué vocabulario se va a utilizar. Y a veces luchábamos. No era como llegar y sentarme y relajarme en lo que comenzaba la clase. Después, luego de la clase, tenía que ir a las horas de oficina del profesor para asegurarme de que hubiera entendido el material y que estuviera al día. Para clases que eran bastante avanzadas o que son bastante avanzadas, es necesario siempre proveer intérpretes que estén calificados, que puedan hacer la tarea que se exige de ellos. Y esto es algo que es importante, ¿verdad? Que tanto los estudiantes oyentes como los sordos tengan el mismo acceso a la información. Esto es algo que siempre me gusta enfatizar. Nos contaban una anécdota en la que cuando tú llegaste al colegio, el personal no docente y los profesores aprendieron algunas señas básicas para poderse comunicar y atenderte. ¿Eso es cierto? ¿Cómo tú te sentiste de ver ese interés por comunicarse contigo? Sí, es cierto. Recuerdo la primera vez cuando comencé aquí en el colegio. Yo estuve muy impresionada al ver que, vine con mi familia, vine con mi mamá y con algunos de mis primos. Y entonces vi a este señor, al decano, y él comenzó a hacer señas para comunicarse conmigo y me dejó anonadada el ver que esta persona que me acaba de conocer supiera algunas señas. De verdad que yo estaba fuera de mí. En otros colegios, universidades a los que había visitado, esto no había ocurrido. Vi el interés también de la fuerza policial, de los guardias, de las diferentes asociaciones de estudiantes. Y fue algo que definitivamente me ayudó el sentir esa comunidad. Y es algo que agradezco mucho. Llegaste a Capstone, que es tu proyecto final. Estuvimos en tu presentación y tu compañero Anderson fue una de esas piezas que podríamos decir que demostró ese interés, no solo por graduarse él, sino hacerlo contigo. Así como él, ¿cómo ustedes trabajaron ese proyecto? Tú siendo no oyente y él siendo oyente, con el proyecto más difícil de la vida de un ingeniero. Tengo que dar gracias a este compañero Anderson, definitivamente muchísimas gracias, porque él me vio simplemente como otro estudiante, como un ser humano. Él no se fijó en ninguna limitación, el trabajo que hicimos fue muy fluido, trabajamos en el proyecto antes, durante y después, todo ocurrió de manera perfecta, yo diría, ¿verdad? No tuve esa actitud de, ay bendito, ella necesita más ayuda, no. A eso sí, a veces yo necesitaba más tiempo para leer la información y a veces necesitaba hablar con ellos para asegurarme de que la información era la correcta, que estamos todos en el mismo pie. Y estoy muy agradecida a Anderson porque siempre me vio de esa manera. Él entendió que tenía ciertas necesidades, ¿verdad? También luchó porque tuviéramos un intérprete calificado
para la presentación de ese proyecto. Recuerdo, no solamente fue por ese semestre, sino por varios años. Como parte de tus estudios, ¿te integraste a alguna organización estudiantil en el colegio? Sí, fui parte de diferentes organizaciones. En la que estuve más tiempo fue en la Asociación Estudiantil de Lenguaje de Señas, ya que este es mi idioma, mi primer idioma, ¿verdad? Fue grandioso ver cómo estudiantes de diferentes disciplinas, de química, de ingeniería, todos estaban muy interesados en aprender el lenguaje de señas. También el poder yo ayudarlos a ellos también en estas metas. Asimismo fue algo social, íbamos a fiestas juntos y esto los ayudó a ellos a sentirse más cómodos con el uso del lenguaje de señas. Los quiero a todos. Ahora te encaminas a trabajar, te integras al mundo laboral. ¿Cómo surgió esa experiencia de trabajo? ¿Con quién vas a trabajar? Y si la feria de empleo te ayudó en algo. Mi experiencia en el internado fue con la compañía Burea. Fue una experiencia excelente. Aprendí muchísimo de esta experiencia, de este internado. Entonces fue con ellos que hice el proyecto Capstone. Sin la ayuda de ellos hubiera sido un reto mayor. Sin embargo, ellos estuvieron conmigo durante el proceso de la creación del sitio web, el diseño, la producción, el desarrollo, y también me dieron diferentes proyectos en los cuales prepararme, por ejemplo, para hacer aplicaciones móviles y así por el estilo. Me sentí como una empleada, como si ya estuviera trabajando para una compañía, haciendo código, utilizando el intérprete para mis presentaciones. Fue una experiencia única. Burea, de verdad que agradezco muchísimo por todo lo que hicieron conmigo. Bueno, entonces, ¿cómo me enteré acerca de esta compañía, Accenture? Fue una feria de empleo que ocurrió aquí en el colegio. Fui a las diferentes mesas y vi esta compañía, Accenture. Ellos me hablaron y me explicaron que tenían una persona sorda trabajando con ellos. Me habían dicho que esta persona, que había sido excelente la relación que habían tenido, pues le di mi resumen. Y luego, yo diría como en una semana, ellos se comunicaron conmigo, me enviaron un correo electrónico, me dijeron que deseaban entrevistarme. Sin embargo, como esto era nuevo para mí, yo le dije, bueno, yo voy a necesitar un intérprete. Ellos dijeron, no, sí, conocemos acerca de eso, nosotros vamos a costear el intérprete, lo que fue muy bueno. Bueno, llegó lunes, el día de la entrevista, yo estaba bastante nerviosa, no, es normal, ¿no? Y me senté con uno de los entrevistadores. De hecho, tuve 3 entrevistas diferentes ese día. Durante la entrevista yo no estaba muy segura acerca de ciertas cosas, sin embargo, pude pasar cada una de las entrevistas con éxito. Y después de eso yo me fui a mi casa pensando qué habrán pensado de mí, obtener el empleo, ¿no? Pero siempre con una actitud muy positiva, ¿verdad? Y yo fui genuina. En mis conversaciones me expresé como lo haría, como soy yo. Y yo diría como 2 semanas después de esa entrevista me enviaron un correo diciéndome que nos encantó conocerte, dijeron, queremos hacerte una oferta de empleo. Bueno, así que yo estaba tan contenta de obtener esa comunicación de parte de ellos. Leí la información que me enviaron y acepté la oferta. También ellos explicaron que la oferta de empleo era en Texas, en Austin. Es el segunda área de los Estados Unidos que más población de sordos tiene. Y esto me agradó mucho porque sé que voy a poder tener también una vida social cuando esté allí en Austin trabajando con ellos. ¿Qué te llevas del colegio? La sangre verde. La llevo conmigo, definitivamente. Aquí en el colegio he aprendido muchísimas cosas, he conocido muchísimos profesores y no he aprendido cosas de manera académica, sino el fundamento de lo que es, lo que va a ser esta trayectoria nueva en mi vida, que va a traer muchos retos, lo sé. Sin embargo, entiendo que es un proceso y estoy contenta y emocionada por ella. Estoy muy agradecida al colegio, al personal docente, al personal no docente, a las personas que han estado allí para mí durante todo este tiempo. Y definitivamente me llevo la sangre verde, como dije, ¿verdad? Como dice el lema, antes, ahora y siempre, colegio, ¿verdad? Lo llevaré conmigo.
antes, ahora, siempre, con ellos.